no va a pasar, pero si lo hiciera, a que nos muestre una relación de causa-efecto del problema. Digo, y esto es, me parece lo más difícil, empezar a trabajar sobre nosotros mismos y sobre quienes están acompañando nuestros andares, no porque coincidan con nosotros, sino porque transitamos al mismo tiempo la vida, la idea de que las ideas que tenemos están equivocadas. Las ideas que nos han metido y que nos hemos acostumbrado a construir como trabajadores de la salud. Este es un encuentro de médicos de pueblos fumigados, donde en realidad creo hay mucho más que médicos por suerte. ¿Tá? Y digo, esas ideas que tenemos están equivocadas. Digo, podría haber sido revolucionario quien a fin del siglo XIX y principio del siglo XX planteaba las enfermedades no son el resultado de un castigo divino, son el resultado de una relación de causa-efecto. No podría aceptarlo así. A principios del siglo XXI, esto era a fin del siglo XIX, principio del XX. A principios del siglo XXI, quien sigue planteando esto se quedó en el siglo XIX, siglo XX. Porque a principios del siglo XXI tenemos elementos más que suficientes para haber aprendido, y si no lo aprendimos tenemos que ponernos a estudiar un poco más para poder aprenderlo, que no hay ningún problema de salud que sea el resultado de una relación de causa-efecto. Y esto no lo decimos los médicos de pueblos fumigados. Esto no lo dice el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, no lo dice la FESCROSA o el colectivo sanitario Andrés Carrasco. Esto lo dicen los mismos constructores de una ciencia con la que uno puede tener diferencia, pero que hoy ha demostrado y ha hecho que la misma Organización Mundial de la Salud tenga que reconocer a los procesos de la determinación social de la salud, la enfermedad y la muerte, y también de la vida, como en realidad el lugar por donde uno tiene que ir a buscar por qué nos pasa lo que nos pasa. Cuando Andrés Carrasco nos decía hasta cuándo vamos a tener que seguir demostrando que el veneno es veneno, yo entiendo que nos estaba diciendo él. La idea de hoy, y estaba anunciado así en el programa, era que nosotros hablásemos de los campamentos sanitarios, de los que la mayoría de los que estamos acá creo ya sabemos más que nosotros mismos, de qué son los campamentos, que son ese espacio que tiene la Facultad de Ciencias Médicas para evaluar al final de la carrera, de las Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, perdón, para evaluar al final de la carrera de Medicina, en el cierre del último ciclo de la carrera, que es la práctica final, como última evaluación de la carrera, a los estudiantes de Medicina para ver si están en condiciones de ser médicos o no. Y esa evaluación se hace con una actividad en terreno durante 5 días en una comunidad donde, entre otras actividades, se hace un relevamiento epidemiológico de los problemas de salud referidos por la población. No es la única, porque también hay trabajos de promoción de salud y prevención de enfermedades con la comunidad, y también hay trabajos de control de salud de los niños en las escuelas primarias y jardines infantiles. Pero como parte de esas actividades incluyen el desarrollo de un reglamento epidemiológico donde vamos casa por casa preguntándole a los vecinos y vecinas de las localidades que hemos visitado, hasta ahora 23, la mayoría de menos de 10.000 habitantes, cuáles son los problemas de salud que tienen, entre otras preguntas. ¿Tá? Nosotros hemos podido construir a lo largo del año 2000, esto se propuso en el 2009, se empezó a implementar en el 2010 y estamos cada 3 meses haciendo un campamento sanitario en distintas localidades, amén de otros trabajos de investigación que hemos hecho, que no son campamentos sanitarios, pero tienen metodologías similares, como el que se hizo una vez en la localidad de Socorro, en la provincia de Buenos Aires, o el que hicimos este año en la localidad de San Salvador, en la provincia de Entre Ríos, el que no hemos podido terminar de cargar los datos todavía, pero esperamos que para fin de mes tengamos ya los resultados definitivos. Digo, nosotros hemos logrado transitar por distintos lugares, identificando desde la perspectiva de las comunidades cuáles son los problemas de salud que tienen esas comunidades. Y lo que nos encontramos con sorpresa en los primeros campamentos sanitarios, en los primeros relevamientos, es que comunidades que eran distintas padecían los mismos problemas de salud. Que no habían sido los mismos problemas de salud que habían tenido en toda su historia, sino que habían ido cambiando. Y habían cambiado de la misma forma en todas esas comunidades. Cuando nos ponemos a ver qué es lo que tienen en común estas comunidades, nos encontramos con un elemento muy fuerte en común de estas comunidades, que es el haber quedado en el medio de las zonas de producción de eventos transgénicos adictos a agrotóxicos. Y entonces, ahí es donde nosotros entendemos que podemos buscar uno de los elementos de peso significativo en el desarrollo de los problemas de salud que empezamos a ver. ¿Que cuáles son? En principio, vemos así, ¿no? Hipertensión, diabetes, asma, alergia, patología tiroidea, algo que no es frecuente en Argentina en esta frecuencia, la patología tiroidea, como según tercera o cuarta enfermedad crónica más frecuente en una comunidad. Creo que se lo conocí.
Fíjense, malformaciones y abortos espontáneos. Trastornos neurológicos en menores de 50 y 60 años. Digo, personas de 40 años que empiezan con Parkinson, personas de 45 años que tienen principios de demencia. Cuando uno empieza a buscar bibliografía que nos pueda dar una idea de qué está ocurriendo y de por qué estas cosas, uno encuentra bibliografía que asocia, que vincula, que relaciona con distintos grados de fuerza este tipo de problemas de salud con la exposición a sustancias agrotóxicas. Que no es solo glifosato. Yo ahora quiero hacer una advertencia que me parece necesario hacer. ¿Está? Soy parte de la campaña Argentina Libre de Glifosato y creo que hay que continuar con eso, pero no podemos confundirnos. El problema no es el glifosato. Porque el glifosato es uno de los químicos que se introducen en el cóctel químico que el paquete tecnológico de evento transgénico ha desarrollado en nuestro país como la cuasi única o hegemónica manera de producir commodities agroindustriales en lugar de producir alimentos como se producía en nuestro territorio. Digo, esto me parece que no es menor. Porque como bien está saliendo a la luz ahora, dentro de muy poco tiempo, menos del que quizás nosotros creemos, ¿tá? Es muy probable que las mismas industrias hagan lo que hizo alguna vez Philip Morris con el tabaco. Se paren acá adelante o en algún otro lugar más elegante y digan, ¿saben qué? Nos hemos equivocado, pedimos disculpas, esto que estábamos tirando hacía mal, pero no se hagan problema, tenemos reserva para pagarle, digo a los accionistas, ¿no? Tenemos reserva para pagar los juicios que nos van a venir, como hizo la Philip Morris. Ahora tenemos algo que sí realmente supera la química y son los nuevos OGM con alteración del ADN, que no van a necesitar química. A lo sumo, un rociadito. Digo, es el mismo discurso que nos vienen diciendo. En el PowerPoint que presentó Bernardo recién, aparecían sulfán en Montemaris. Este trabajo se hizo el año pasado, 3 años después de la prohibición total en Argentina del uso del sulfán. Ese es un dato que se nos pasa desapercibido. Y que creo que puede ser hasta más grave que la presencia de los valores de glifosato que encontramos. Porque si encontramos endosulfán en esos valores, en esa localidad, el año pasado, es porque, habiendo estado prohibido en Argentina no solo usar, sino vender y distribuir endosulfán, se sigue usando. Y estas son las cosas que nosotros, me parece, tenemos que poner en discusión. Yo les voy a comentar rápidamente, para no ocupar mucho más tiempo, que en los trabajos que nosotros hicimos, la mayoría de ustedes lo conocen, Bernardo mostró muchas de las imágenes que expresan nuestro trabajo, está... Nosotros encontramos que esto que se decía en el año 1992, ¿está? 1992, o sea que ya en el 92 se sabía que no se puede exigir una relación de causa-efecto para poder explicar un problema como el cáncer, ¿está? Hoy tiene más vigencia que nunca. Nosotros hemos encontrado en las localidades que nosotros visitamos, salvo la última, que es la única localidad que no tiene más del 50% de su población viviendo a menos de 1000 metros de las áreas foliadas, porque está en el medio del monte, que fue destruido por la forestal, digamos, la Villa Ana, en el norte de la provincia de Santa Fe. Pero en todas las otras encontramos un cuadro que sigue este patrón de crecimiento en la incidencia de cáncer, tomando como referencia el periodo que va entre el año 1997 al 2001, 2002-2006, y 2007-2011, fíjense cómo en las diferentes localidades la tendencia es al crecimiento. O sea, no estamos comparando tasas, estamos comparando una población con esa misma población. En el mismo periodo de tiempo en el que no hubo un crecimiento demográfico importante, sí hubo un crecimiento importante de los casos nuevos de cáncer en esas comunidades. Este es un dato que me parece que es un dato, al menos, que nos permite pensar que algo ha ocurrido. Otro es este, ¿no? Principal causa de muerte en esas localidades es el cáncer, pero lejos, principal causa de muerte por arriba de los infartos u otras causas cardiovasculares que en Argentina serían la primera causa de muerte. Y me parece que eso también es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de ver cómo, si bien es cierto que en la estadística nacional uno podría decir el cáncer está disminuyendo, no lo dice uno, lo dice el Ministerio de Salud de la Nación con los datos oficiales. Desde el año 1980 al año 2008, la tendencia en Argentina es a la disminución de los casos nuevos de cáncer cada año. Esto hay que decirlo. El mapa del cáncer oficial de la provincia de Santa Fe, en donde vivo, ¿está? Demuestra que el cáncer
en general, al 2008 el cáncer en la Argentina disminuyó, en la provincia de Santa Fe se incrementó. Y no se incrementó cualquier tipo de cáncer, ni se incrementó en cualquier lugar. Se incrementó en los departamentos que, no por casualidad, son los departamentos con mayor producción de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos. Digo, acá me parece que hay otro elemento, no de causa-efecto, sino de fuerzas de determinación que hay que tener en cuenta. Son los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que entre otras cosas nos permiten pensar que en los cánceres, por ejemplo, hepatorenales, ha habido un incremento muy por arriba de la media nacional, que en realidad había disminuido. En Santa Fe se elevó. Sepan ustedes que la República de El Salvador prohibió por su parlamento, el Parlamento de la República de El Salvador, aprobó una ley que prohibía el uso de agrotóxicos, fundamentalmente glifosato con sus surfactantes, por la irrefutable relación que habían encontrado entre el desarrollo de enfermedad renal, básicamente cáncer renal, y la exposición a este tipo de sustancias tóxicas. Después el presidente anterior al actual vetó esa ley. Pero bueno, al menos los legisladores de El Salvador fueron más dignos que lo de la provincia de Santa Fe, que en el día de hoy le han dado el visto bueno a un proyecto de ley que es un proyecto regresivo en una provincia que tiene una ley que es mala, pero que a menos protege, a menos de 300 metros, a menos de 500 metros no se puede fumigar. Hoy aprobaron un despacho del oficialismo en la provincia de Santa Fe que dice que ahora se puede fumigar a 100 metros. Pero bueno, son senadores progresistas. Digo, este es un dato interesante también a tener en cuenta. Digo, diputados no senadores, los senadores son peores. Levotiroxina, consumo de levotiroxina en los pueblos que nosotros hemos visto, cada 1000 habitantes. Estos son los datos, todos de 2 dígitos. ¿Está? Algunos son 69,5, 61,48, 40,2, 65,7, 36,36. Estos datos nosotros los comparamos con un dato que hay de la República de España, que dice que el consumo de levotiroxina para poblaciones que son genéticamente similares a las de esta región, como las nuestras, genéticamente, digo, para evitar el discurso de no, es la genética, tonto, digo, genéticamente similares, nosotros tenemos, mientras en España este cuadro tiene un 3,4, nosotros tenemos 36,7, 33,76, 29, 47, 35, 65. Digo, ya no estamos hablando solo del cáncer, que quizás golpea y en la opinión pública impacta más, estamos hablando de una alteración del sistema endocrino. La doctora Mabel Burger de Uruguay, que está aquí presente y la aprovecho para saludar y agradecer que haya venido hasta acá, presentó en el año 2011 en el Congreso de Salud Socioambiental en Rosario una serie de trabajos donde ya demostraban la vinculación entre la exposición a agrotóxicos, básicamente lo que se usa en el paquete tecnológico de aquí, y la alteración de la glándula tiroides. Y hay compañeros que van a demostrar cómo los disruptores endócrinos están en la orden del día, y esto es algo de lo que quizás no se habla tanto porque no impacta en la opinión pública tanto como el cáncer, y está más grave porque demuestra que hemos alterado las hormonas. Y si alteramos las hormonas, nos alteramos enteros. Esto es nuevito. Pérdida de embarazo. No sabemos diario todavía. Pérdida de embarazo. María Juana. Fíjense cómo la tendencia es al crecimiento, al incremento de la pérdida de embarazos en esta localidad. Y en San Genaro, que es una localidad que ha prohibido el uso de agrotóxicos a 500 y 1000 metros en franjas de producción agroecológica o para la producción agroecológica, desde los últimos años ha habido una disminución en la pérdida de embarazo. Nosotros estamos analizando estos datos porque entendemos que esta disminución y este aumento que expresa el impacto agudo, porque la pérdida de embarazo tiene que ver con impacto agudo, también con impacto crónico, pero básicamente con impacto agudo. Fíjense cómo donde no hay un incremento en el uso de químicas se incrementa, y donde hay una disminución en el uso de químicas también disminuye. Menos de 1000 metros de las fuentes de fumigación es a lo que están el 75 al 85% de las comunidades que nosotros hemos visitado. Básicamente con una, como dije antes, una metodología de trabajo donde no le preguntamos a la gente, no vamos a preguntarle qué problema tiene usted con el agrotóxico, sino que le vamos a preguntar qué problema de salud tiene, si es que alguien tiene un problema de salud en esta casa. Y después de 23 localidades, 4 provincias, 2.100 estudiantes participando, 35 docentes, casi 130.000 personas involucradas en nuestro trabajo, nosotros podemos decir que hemos estado transitando y estamos transitando por localidades que son de donde venimos la mayoría de nosotros, que claramente están expresando en nuestros cuerpos el impacto de la química
que no es otra cosa que el impacto del modelo de producción que se nos instaló, a partir de que de algo tenemos que vivir y si nos morimos no importa. Nosotros queremos, y con esto quiero terminar, aprovechar este espacio para no solamente saludar que la universidad pública esté poniendo temas en la agenda, no ahora, pero cada vez con más fuerza, sino empezar a convocarnos a repensar el rol que tenemos todos, ya no solo como ciudadanos, como vecinas y vecinos, sino también como parte del Estado. Digo, que sea una organización sindical, esto yo lo he dicho cada vez que lo hemos podido hacer, una organización sindical como la FESPROSA, de trabajadores de la salud, la que ponga este tema en su agenda, como bien decía hoy Jaco, hace algunos años no estaba en la agenda, y aparece en la agenda porque los mismos trabajadores lo han puesto en la agenda. Nos da la pauta, nos parece a nosotros, de que en realidad parte del problema también somos los trabajadores, pero como charlamos hoy con Arturo, ¿no? Cuando los trabajadores empezamos a darnos cuenta de que tenemos que registrar, algo que en las facultades nos enseñan mucho, la importancia del registro, y empezamos a registrar cuando existen desde los estados normas a partir de la presión social, como en Santa Fe, para poder registrar los casos agudos de intoxicaciones por agrotóxicos o con sospechas por agrotóxicos, porque Santa Fe tiene elaborado por el Ministerio a partir de la propuesta de los médicos de pueblos fumigados de la provincia, un formulario que lleva, decía Arturo, 45 minutos completar. Cuando se completa ese formulario no hay a dónde mandarlo. Interesante. Digo, nosotros entendemos que el desafío es empezar a generar entre nosotros redes y mecanismos para poder avanzar en la colectivización de la información. La Federación Argentina de Medicina General acaba de aprobar en su congreso el año pasado el impulso al desarrollo de registros de tumores dentro de los diferentes miembros de la Federación de Médicos Generales de la Argentina, que creemos que puede ser un avance, pero la verdad, permítanos decir, para nosotros el problema es que estamos haciendo el trabajo que tiene que hacer otro. Y la verdad que eso, en algunos casos, realmente nos indigna. Que tengamos que ser nosotros los que construyamos los mapas epidemiológicos de las regiones, digo nosotros no como trabajadores de la salud, sino como vecinas y vecinos, es indignante. Y es inadmisible. Permítame decir en términos, es inadmisible. No podemos seguir permitiendo a los trabajadores de la salud que a los mapas de los problemas de salud en nuestras localidades las elaboren los vecinos. No por una cuestión hegemónica ni de soberbia, sino porque es nuestro trabajo, como trabajadores de la salud. Pero es fundamentalmente responsabilidad del Estado. Y creo que lo que tenemos que exigir nosotros es que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo, para empezar a garantizar la democratización de la información de los registros epidemiológicos que hay en el país, y que si no los hay, se hagan cargo los responsables que cobran sueldos para hacerlo, de que no lo están haciendo, devuelvan la plata y empiecen a generarse los mecanismos para que tengamos la información que necesitamos, porque sin información no hay posibilidad de tener ningún tipo de política de salud seria en ningún lugar. Nosotros creemos que acá el mayor problema al que nos estamos enfrentando es que hemos perdido la noción de la importancia de las dos dimensiones básicas de la vida, la diversidad y el tiempo. Perdimos la dimensión de la importancia de la diversidad a partir de distintos mecanismos que nos hicieron creer que lo importante es que seamos todos igualitos y que nuestras células también sean todas igualitas a que estamos, ¿tá? Pero empecemos por los organismos que vamos a utilizar en la agroindustria. Está ya presentado en la Comisión Nacional de Productos Biotecnológicos de nuestro país un proyecto para carne genéticamente modificada, que fue uno de los elementos que le dio la banderita de que vale la pena que este muchacho sea ministro a Lino Barañao. Estemos atentos. Se ha metido una papa genéticamente modificada que fue rechazada por toda la comunidad andina y nosotros la aplaudimos por cadena nacional. ¿Está? La caña de azúcar. ¿Está? El maíz y la soja ya están metidos en todos lados con el JNF y la lecitina de soja. Y alguien nos ha mostrado un trabajo científico con fuerza estadística significativa sobre el impacto de las microdosis de OGM en un cuerpo, en un organismo vivo. Digo, carrera de ciencia. Yo quiero entonces agradecer a la organización de este tercer congreso. Les han planteado esta necesidad de preguntarnos
si no vale la pena que recuperemos nosotros. La lucha por la DFI necesitó 10.000 años. No puede ser que aceptemos que en un par de meses en un laboratorio lo cambiamos y no implica nada y es exactamente igual que lo que estaba antes. Nosotros necesitamos como mínimo 9 meses desde la primera caricia de nuestros viejos hasta que aparecimos por el canal de parto. Y desde ahí hasta acá unos 15, 20 años de promedio. Lo que sí es cierto es que sin el tiempo en el medio no estamos acá. Entonces querer acortar los tiempos en un laboratorio y querer eliminar la diversidad en un laboratorio son pasos esenciales para la destrucción de la cadena del ciclo de la vida. Por eso me parece que nuestra lucha tiene que ser por la defensa de la diversidad y el respeto del tiempo y no solo en contra de los agrotóxicos, porque cuando nos saquen los agrotóxicos vamos a quedar rengo pensando que en realidad resolvimos el problema y lo que nos han hecho es cambiar el problema por uno mayor sin que nos hayamos dado cuenta. A defender la diversidad del tiempo es a lo que nos comprometemos y por la razón que agradecemos el poder estar acá con todos ustedes. Muchas gracias.